La clase de hoy trata del tema de los análisis económicos y financieros aplicados a los aprovechamientos hídricos. Es un tema muy importante a la hora de hacer evaluaciones sobre no solo la conveniencia o no de ejecutar o construir un determinado aprovechamiento, si tiene sustentabilidad económica en el tiempo, sino además es un método que nos permite a nosotros poder discernir, elegir, también ingenierilmente, entre propuestas de obras, de soluciones equiprobables. Tengo que hacer una obra, puedo hacer la obra A, puedo hacer la obra B, las dos van a dar la solución que yo necesito, las dos van a dar una solución esperada, alguna puede llevar más tiempo, otra puede llevar menos tiempo a la ejecución. Bueno, la mejor obra requiere de hacer un análisis económico y o financiero. La salvedad económico y financiero prácticamente se basa en el hecho de que muchas veces el tiempo es considerado parte del tema de análisis y hay veces que no. Cuando uno tiene que hacer una decisión, ¿qué compro? ¿Un producto A, un producto B? Uno buscará un producto el más económico porque el momento de hacerlo es único, es un instante. Cuando uno tiene que evaluar la conveniencia o no de ejecutar una obra o comprar algún vehículo, por ejemplo, bueno, habrá que ver no solamente lo que es la inversión inicial, sino otra cantidad de inversiones o costos que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, o con los consumos, con los gastos, etc. Entonces, muchas veces no siempre termina siendo más económico lo que hoy es más barato, por decirlo de alguna forma. Y esto se puede analizar y estudiar a través de los análisis económicos y financieros. Bueno, muchas veces son soluciones que ayudan a los problemas técnicos. ¿Para qué lado tenemos que ir buscando una solución? O, como dije anteriormente, ante soluciones equiprobables, ¿cuál de las dos terminará siendo la menor o la mejor? Y muchas veces ayudan a determinar el concepto fundamental de hasta qué grado la inversión termina siendo rentable y a partir de qué momento ya no lo es. Cuando uno aplica el tiempo, pasa a hacer un análisis financiero y de alguna forma evalúa el costo o no del dinero. Generalmente se aplican tasas de descuento. Y si no importa el tiempo, lo que uno hace es un análisis económico. Y ya veremos algunos análisis en particular. Pero ustedes han visto, por ejemplo, que una posibilidad será, conozco una hidrología, conozco un embalse, sé que los niveles máximos y mínimos entre qué valores van a variar, y sé que tengo la imposibilidad técnica de hacer una obra más grande por el tipo de fundaciones, etcétera, etcétera, y hoy tengo que definir si voy a colocar 2 o 3 turbinas, o 3 o 5, 4, etcétera. Y uno hace un análisis de relaciones salto-caudal, analiza cómo podría llegar a ser el consumo, las demandas en el tiempo, y bueno, siempre está la posibilidad. Si pongo otra turbina más, va a ser operativamente mejor, voy a ganar un 0,1, 0,2% en el rendimiento, voy a generar por lo tanto más energía, pero colocar una máquina más, si bien las otras van a ser más chicas, puede cambiar, ¿no? Eso generalmente a veces viene asociado a lo que se llama costos marginales, cuánto cuesta generar una unidad más adicional. Otro de los temas que muchas veces analizamos son si colocamos o no compuertas sobre un vertedero. Ustedes, quizá todavía no entramos mucho en detalle en ese tema, pero las compuertas me permiten a mí tener un nivel constante en el embalse. A medida que viene una crecida más caudal, a mí me permite
ir levantando las compuertas de forma tal que el nivel permanezca constante. Si yo solamente coloco un vertedero de labio fijo, para que pase más agua sobre el nivel del vertedero, necesito tener más carga sobre el vertedero y los niveles van variando. Eso afecta a la cota de coronamiento final de la obra. Entonces, yo con puertas puedo tener una obra más baja, pero tengo que agregar compuertas. Y no solamente agregar compuertas, sino que además las tengo que operar a lo largo de la vida útil. Si coloco un vertedero de labio fijo, prácticamente no hace falta operarlas. Entonces, bueno, una cosa es el costo inicial y otra cosa es los gastos que se generan a lo largo de la vida útil. Y otro tema es la altura de las ataguías. Cuando uno tiene que hacer una obra, ustedes ya han visto la parte de desvío, y en esa parte de desvío habrán visto que para tener una zona estanca, generalmente uno coloca ataguías aguas arriba, aguas abajo, y genera una conducción por donde los caudales medios, bajos, se derivan y permiten, bueno, poder construir con algún riesgo asociado. Ahora, la altura de la taguilla está en función del diámetro del desvío. Bueno, entonces, ¿qué altura le doy a la taguilla? Es lo mismo de decir qué diámetro le doy al desvío. Y bueno, siempre termina siendo el más económico. Entonces, cuando uno tiene algunos grados de incertidumbre de este tipo, una de las consideraciones que tiene que hacer es hacer un análisis económico o un análisis financiero. Veamos, por ejemplo, el caso general de un aprovechamiento hidroeléctrico. En un aprovechamiento hidroeléctrico yo voy a tener una obra que va a tener un presupuesto, tiene un proyecto, tiene un presupuesto, tiene varios oferentes que han hecho un análisis de los costos y de las dificultades de hacer la obra y saben que existe un periodo constructivo, C. La obra va a demorar 10 años, 5 años, 2 años en construirse. Una vez que esté construida, vendrá en consecuencia lo que se llama el periodo de explotación o de vida útil, a partir del cual va a generar, en el caso de una hidroeléctrica, va a generar energía que se venderá todos los años y que eso generará un ingreso y ese ingreso es el que terminará pagando la obra. Y mientras que la obra está en funcionamiento en el periodo de explotación, por supuesto hay que hacerle gastos de operación y mantenimiento. Entonces, esta configuración general de cómo sería un análisis financiero en este tipo de obras es bastante sencillo porque, bueno, contra un costo de construcción existe un beneficio, una rentabilidad por venta de hidroelectricidad, como también pudo haber sido venta de agua cuando la presa o el aprovechamiento es hecho, por ejemplo, para regantes. Estamos viendo la obra de Caracoles sobre el río San Juan, y esa obra, gran parte del agua se destina al riego. Bueno, eso genera un ingreso, el agua no es gratis, la obra hubo que hacerla, tiene un costo. Que no te la quieran cobrar en algún caso no quiere decir que no tenga un costo de operación y mantenimiento y la ejecución, por supuesto, de la obra. Y el otro tema inherente a estos temas es el momento de comparación de los costos y los ingresos. En el 99% de los casos, uno generalmente hace un análisis económico y financiero antes de empezar una obra. Nadie encara una obra, la explota y después de 50 años dice, me fue bien o me fue mal. Por lo general, estos estudios se hacen previamente y hay mucha gente especialista, asesores económicos, asesores financieros, que sacan un montón de indicadores con lo cual analizan la viabilidad o no de la obra. Por supuesto que si uno quisiera analizar en particular la obra como fue el desvío, que con la cátedra del ingeniero Cieli la habrán visto en particular, uno por lo general plantea una ecuación de Bernoulli entre el embalse que se genera por la presencia de una taguía y
la descarga a la salida del desvío. Quiere decir que cuanto más grande sea el nivel en el embalse de la taguía, el J o el H, la carga hidráulica, será mayor. Y si aplicamos Bernoulli entre la entrada en el embalse y un punto 2 a la salida, tendremos que en la taguía, aguas arriba de la taguía, tendríamos solamente Z, y aguas abajo de la taguía tendríamos el delta de Z o Z2 si quieren, y U cuadrado sobre 2G. En los dos casos tendríamos presión atmosférica. Quiere decir que esas pérdidas que se generarían estarían vinculadas al delta de Z y al caudal que está pasando. Quiere decir, de alguna forma, que esas pérdidas tienen que ver con el diámetro, porque el caudal que pasa yo lo conozco, es una condición de diseño. Yo estoy esperando que esa crecida que viene una vez cada 30, 50 o 100 años pase. Entonces yo dimensiono para un caudal, entonces el caudal no es una incógnita. La incógnita tendría que ser las pérdidas. Y las pérdidas es una función del delta de Z y de la velocidad. Entonces, de ahí puedo despejar el diámetro. Por lo general, en una ecuación donde de la expresión de Darcy-Weisbach, tengo el diámetro a la quinta dando vuelta cuando trabajo con el caudal. Porque es F, L sobre D, y caudal al cuadrado dividido el área cuadrado y dividido 2G. Quiere decir que cuanto más grande o más alta es la taguía, más chico es el diámetro. La taguía tiene un costo, el desvío tiene otro costo. Bueno, si uno va sumando los costos para cada diámetro que propone para el desvío, bueno, llegará a uno que optimice y que haga que el costo total sea mínimo entre las ataguías y los diámetros, el túnel o el desvío en particular. Y eso es un análisis de lo que se llama económico. ¿Por qué económico? Porque es una obra que la tengo que hacer hoy y el beneficio es para hoy. Es exclusivamente una obra que la hago con el único fin de construir la obra. O es una obra que la hago hoy y cuando terminó la construcción se acabó la obra. Distinto es una obra que la hago hoy para que sea aprovechada a lo largo de toda la vida útil y la explotación. Entonces, hay unas consideraciones que uno tiene que hacer específicamente en base a lo que sería un gasto exclusivamente que lo puedo analizar como un estudio económico, y sería prácticamente cuando la elección no depende del tiempo, es la mejor solución. Entonces, ustedes tendrán desvíos, tendrán distintos diámetros, tendrán distintas ataguías y podrán proponer otros desvíos. Pero son las opciones que hacen una o hacen la otra y es exclusivamente para el momento en que están haciendo la obra. No necesitan más tiempos de uso. Terminada la obra, se anulan. Cuando sí volvamos al tema de las construcciones de las obras, como estamos hablando, vamos a tener un periodo de construcción, que es hoy, el periodo de explotación va a ser posterior a la construcción, una vez que entregan la obra, y se puede explotar. Entonces, por lo general, cuando los periodos de construcción pueden ir de varios años, por lo general son 20, 25 años, se pueden analizar 50 años, bueno, importa mucho cuánto vale la relación beneficio-costo, qué tan viable o no viable es la obra. Y el tema siempre termina siendo en qué momento lo analizo. Acá tenemos unos gráficos de dos curvas que en el eje de las X tenemos lo que son las tasas de descuento, que es muy parecido a la tasa de interés que podemos encontrar en un banco, lo que me cobran como un crédito. En realidad lo más común es decir tasa de descuento, por más que diga algo de tasa de interés.
Porque la tasa de descuento tiene en cuenta lo que se deprecia el dinero. El dinero en el mundo se deprecia, no es lo mismo X millones de la moneda que ustedes quieran hace 20 años atrás de lo que es ahora. Entonces, cuando uno está analizando estas obras, uno dice, bueno, pero cuando se hizo la presa Hoover en Estados Unidos, que van a ver imágenes en blanco y negro de esa obra, era una obra que, no sé, creo, si mal no recuerdo, creo que andaba en el orden de los 60 millones de dólares y hoy sería una obra infinitamente superior en costo. Sin embargo, estamos hablando de la misma obra, de las mismas consecuencias, simplemente estamos analizando o diciendo que el dinero perdió valor a lo largo del tiempo. Por supuesto que hacer una obra para que dure 50 años o hacer una obra para que dure 30 años tiene otro tipo de exigencia. Los recubrimientos de los aceros en el hormigón van a ser distintos, la calidad de los materiales va a ser distinto, los espesores van a ser distintos, no sé, pensando en cualquier obra de las estructuras que ustedes tengan en cuenta. Y además va a ser distinto el tiempo de construcción. ¿Por qué? Porque si yo hago una obra en 5 años o la hago en 9 años, que la haga más larga, más tiempo, no es una economía. Realmente los países, cuando tienen problemas financieros, empiezan a dejar de invertir y la obra la van pateando para adelante. Entonces las obras, por más que el costo sea exactamente el mismo, a valores constantes del dinero, hacer la obra más larga perjudica la amortización de dicha obra. Y eso se ve en estas curvas que tenemos. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de la curva roja o la curva azul, ¿no? Que está una línea llena y abajo aparece una línea media difusa, es el tiempo considerado a la hora de analizar si fue en 5 o 9 años el periodo de construcción. Y los beneficios fueron todos considerados que los ingresos anuales es igual a 1. Después, si son 100 millones anuales, bueno, eso se multiplica por 100 millones. Lo que acá se muestra es una relación de valores. Los VAN, los valores que dicen VAN, que sería una traducción como valores anuales netos versus los ingresos anuales, es una relación que de alguna forma indica costo y beneficio. El VAN no es un indicador. Aclaro porque si bien uno lo mide en pesos, es un indicador, no es un costo real, es un indicador. El costo de una obra es lo que cuesta efectivamente construirla. Tanto es un presupuesto, llaman a cualquier empresa y le va a dar un presupuesto de cuánto sale hacer esa obra. Bueno, en definitiva, cuando ustedes hacen análisis, VAN versus ingresos anuales, y a veces son ingresos anuales netos, o sea, también traídos a un determinado momento, que por lo general es antes del inicio de la obra, hay un punto que es interesante de esta gráfica, y es que fíjense que a partir del 10%, no importa si la explotación va a ser a 30 años o a 50 años, que el costo, digamos, la amortización, va a ser indistinta. ¿Qué quiere decir? Que cuando el costo del dinero es muy grande, porque conseguir un crédito con una tasa de interés mayor al 10% es muy grande, o una tasa de descuento es muy grande, la obra da lo mismo amortizarla en 30 o 50 años, porque el aporte de los últimos ingresos, de los últimos 20 años o 30 años de ingresos, traídos al año cero, son despreciables porque dividen por una tasa de interés que es muy alta. Entonces, por lo general, en los países donde las tasas de interés o las tasas de descuento son muy elevadas, generalmente son obras muy cortoplacistas. Puesto en términos de la ingeniería, para desarrollar una infraestructura de un país, urbana, provincial o la que haga falta, es requisito fundamental que las obras tengan costos
del dinero, o sea, las tasas de descuento sean muy bajas. Por eso, bancos de desarrollo que existen a nivel mundial, como es el Banco Mundial, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, etcétera, cuando subsidian obras, las subsidian con tasas de interés menores al 3%, el 3%. Eso es para que las obras de infraestructura se puedan hacer, si no, no son viables. Y ese es un problema serio que tenemos nosotros como país cuando tenemos problemas financieros o cuando tenemos una situación muy crítica desde el punto de vista de la economía. Entonces, todas las actividades, cuando las tasas son muy elevadas, tienden a ser cortoplacistas. Y la infraestructura de un país necesita que sea largo placista. Entonces, ese es un tema bastante importante. Ahora, cuando analizamos si la obra se hace en 9 años en vez de 5, fíjense que a partir de los 10 años pasa lo mismo, sin embargo, la relación van sobre ingresos anuales es más chica. Quiere decir que el hecho de haber postergado 4 años la terminación de una obra hace que cuando quiero traer al año 0 algún determinado costo o ingreso, tiene menos peso porque está dividido por un valor que es mucho más chico, porque si hago una relación que el denominador es un número mayor que 1, cuanto más grande que sea de 1, menos valor tiene el cociente. Esto lo tendríamos que ver quizá con algún gráfico que, bueno, lo voy a tratar de incorporar en breve en esta presentación. Muchas veces, si alguno ha estado en alguna empresa y han tratado de licitar alguna obra y han participado en los procesos licitatorios o han visto un pliego de licitaciones, habrá visto que cualquiera sea la licitación que se hace, tiene un periodo constructivo. Ese periodo constructivo sirve exclusivamente a la hora de hacer que la relación beneficio-costo sea positiva y uno decida emprender una inversión tal de tener un beneficio y una sustentabilidad económica a lo largo del tiempo. Pero muchas veces las obras se atrasan. Se atrasan por distintos motivos, porque llueve o llueve mucho, porque estoy haciendo el desvío, tiene una crecida que no la tenía contemplada, o por diversos motivos que pueden llegar a afectar el plazo normal de ejecución. Por lo general no es cuestión de meter más gente a trabajar en la obra, sino de razonar. Como ese periodo constructivo, cuanto más largo lo hago, más me va a costar amortizar una obra, quiere decir que para mí hay un umbral, un límite, un plazo a partir del cual la obra dejará de ser rentable. Y eso implica que en muchas licitaciones se pongan multas. Van a ver que muchas veces van a decir, si el atraso es de tanto tiempo, se aplicará una multa de tantos pesos por día, etc. Y eso justamente para evitar, no de castigar a una empresa, sino de castigar a las ecuaciones económicas, a los indicadores económicos que han permitido dar la viabilidad a estas obras. Y por supuesto, cuando las tasas de interés también son muy importantes, van a ver que es muy beneficioso acelerar el ritmo de obras y muchas veces en las licitaciones se habla de premios. Si vos haces una obra, haces en menos tiempo el indicado, vas a tener un premio. Entonces fíjense que acá tienen 3 curvas, ¿no? La única diferencia entre las 3 es la tasa de interés. La azul tiene un 5, la verde un 10 y la roja tiene un 15% de tasa de interés o de descuento. Entonces, si el periodo constructivo se hace tal cual estaba estipulado en 5 años, la relación del cambio de band va a ser 1 para el 0. 0 es el cumplir con el plazo. Cada vez que yo me voy
atrasando en la obra, acá estaría analizado que si el periodo constructivo es 5 años, me puedo aplazar hasta el doble, o sea, el 1 sería 10 años. Entonces, fíjense que con una tasa del 15%, lo que yo estaba invirtiendo es menos está en el orden del 50%. Quiere decir que pierdo el capital en un 50%, porque la tasa de descuento es muy, muy importante. Entonces, prácticamente atrasarme el doble del tiempo en ejecutar una obra con un gran, interés o tasa de descuento, me afecta completamente y me hace que la obra sea inviable. Ahora, fíjense que si yo logro adelantarla, en vez de hacerla en 5 años, la hago en 1 año, tengo el menos 0,8. A mí eso me representa que es más del 70%. Sería 1,7 y casi 1,75. Quiere decir que el dinero, no tengo que pagar tanto interés porque enseguida lo empiezo a pagar con ingresos genuinos, es muy importante. Esa variabilidad, la verdad, hace que sean impracticables las obras, porque cuando tienen este tipo de ritmo hacen que o las empresas hagan locuras a la hora de construir, o la obra estuvo muy mal planificada, porque nadie puede hacer en 1 año una obra que estaba prevista para hacerla en 5 años, por los mismos plazos del fragüe de los hormigones o lo que haga falta, y realmente una obra donde una empresa se va a atrasar 5 años, va a tardar el doble de hacerla en lo que estaba previsto, es una empresa que posiblemente se funda antes de terminar la obra. Entonces, esas cuestiones son muy importantes. Ahora, cuando la tasa de interés es del 5%, que sigue siendo elevada, fíjense que los valores andarían en el orden del 0,8 si yo me atraso el doble, o sería menos en el orden del 20% si la lograse adelantar. Por supuesto que estos son datos que dan los economistas, y las obras hay que hacerlas, y vos no podés llevar en 2 meses 5.000 personas a trabajar una obra y instalarla todo. Hay plazos que no se pueden acelerar. Podés optimizar algunas cosas, podés elegir ingenierías distintas, podés proyectar de que algunas cosas se fabriquen en obra y otras se fabriquen en otro lado para no tener conflictos de operatividad o de operación dentro de la obra, el planeamiento interno de la obra, y bueno, entonces uno puede llegar a acelerar algunos plazos, algunos tiempos. Pero es muy complejo, y el tema de la hidrología, especialmente en el periodo constructivo, es determinante, y hay veces que van a ver que el 90% de las obras, las obras de desvío son más chicas de las que debían ser, justamente para poder poner la obra enseguida, pensando que las probabilidades le juega a la gente a favor. Entonces dice, bueno, hago el desvío por una obra de 100 años y la chance de que venga el primer año es muy baja, que vengan entonces el segundo, tercero, cuarto año, y si viene, la obra es cada vez más grande, más robusta y tiene algunas consideraciones a favor. Por lo general, estas obras tienen seguros atrás, que las compañías de seguro no pagan ningún gasto que les vaya a generar alguna pérdida económica a ellos, con lo cual, la verdad, las seguridades están muy, muy bien analizadas. Y de hecho, la presa de caracoles, un video que todavía no les mandé, van a encontrar que durante el periodo constructivo llegó una crecida bastante importante, y bueno, estaba hecha la obra de manera tal que pudo ser evacuada la crecida a través de los descargadores de fondo sin generar grandes problemas. Bueno, por lo general lo que uno analiza son las relaciones beneficio-costo. Son indicadores. O el beneficio menos el costo, o la relación beneficio sobre costo, o lo que es la tasa interna de retorno, que es el valor tal que hace que la relación beneficio sobre costo sea igual a 1, son indicadores que como tales dicen mucho, pero no dicen todo, siempre algo esconden, ¿no? Entonces, si yo le digo, bueno,
vas a ganar $1.000.000 con un emprendimiento, vos decís, ya decime qué tengo que hacer. Entonces yo vengo y te digo, tenés que invertir $1.000.000.000 y vas a gastar 999 millones. Te vas a ganar $1.000.000, pero la inversión es muy importante. Con lo cual, muchas veces, eh, eso que parecía tan interesante deja de serlo. Entonces la relación beneficio menos costo no siempre es la más apropiada. O puede ser que la relación beneficio sobre costo sea muy importante. Y tenés una relación beneficio sobre costo igual a un 50%. Quiere decir que vos pones 100 y sacás 150 y te parece que es fantástico. Ahora, si para vender caramelos, la verdad tenés que vender demasiados caramelos en un día para poder subsistir vos económicamente. Entonces, también algo esconde esa relación, ¿no? Y si no, la tasa interna de retorno es analizar todos los beneficios, todos los costos y analizar cuál es la tasa de interés que hace que los costos y los beneficios sean iguales. Está claro que cuando veíamos esos VAN, los valores actualizados netos, generalmente es la diferencia entre los costos anualizados menos los ingresos anualizados. En el apunte está un poco más claro el tema, si hace falta leerlo un poco más. Esta es una clase introductoria para que la puedan manejar. No quiero entrar en las ecuaciones económicas, pero sí en un análisis conceptual. Pero bueno, algunos traen los costos al año cero y los dividen por los beneficios al año cero, que es lo que no trató de poner en las primeras curvas que indicamos. Y hay otros que hacen el valor anual neto, que es la diferencia, el costo menos el ingreso. De cada año, todo traído al año cero. Entonces, bueno, cuando uno analiza, habrá una tasa de interés tal que la tasa interna de 1, es la que da 1. Y si yo tengo este gráfico, como veo ahora, tengo la curva de los ingresos, que por supuesto, cuanto más grande la tasa de interés, lo que voy a cobrar en el año 55, o sea, 50 años después de haber terminado una obra de 5 años de duración, no va a tener peso. ¿Por qué? Porque una tasa del 18%, cuando yo lo traigo adelante, va a ser cada vez más chico. Es un número muy, muy grande el denominador, con lo cual el valor del cociente es muy bajo. Ahora, si la tasa es muy chica, en este caso hay un 6, pero puedo decir un 2, un 1, un 3, esos valores cambian notariamente, porque lo que yo estoy dividiendo es por un valor chiquito. Entonces, esos ingresos que yo voy a cobrar a lo largo de la vida útil van a tener mucho peso en el valor presente. Y los costos tienen una variación prácticamente cuasi lineal que tiene que ver simplemente con la tasa de interés, pero es el periodo constructivo. Esto se puede entender muy bien si alguno ha ido a un banco y ha tratado de hacer un plazo fijo, ¿no? Entonces ya tengo 100 pesos al día de hoy, tiempo cero, y me dicen que la tasa de interés va a ser del 10%. Bueno, la cuenta dirá que después de un año, 100 pesos más el 10% que voy a obtener a lo largo de un año, que sería el tiempo considerado, al final del primer año voy a tener 110 pesos. Una cuenta bastante sencilla. Ahora, si yo voy a tener 110 pesos, que es lo que me va a costar al final del primer año, no sé, comprar un clavo, y quiero decir, hoy, ¿qué valor tendría eso? Bueno, digo, 110 pesos al final del primer año. Si lo quiero traer al año cero, lo tendría que dividir por el 10%, o sea, dividido 1,1. Entonces, 110 años al final del primer año equivalen a 100 pesos al año cero. Entonces, 100 pesos al año cero es un indicador, no es un número. La obra te va a salir 110 pesos que lo vas a pagar al final del primer año. Pero tiene que pasar un año de obra, ¿no? Entonces, cuando uno analiza un presupuesto y analiza con un diagrama de Gantt, por ejemplo, cómo va a ser los gastos de esa obra a lo largo de los años, yo puedo decir, bueno, ¿y esa obra al año cero qué indicador me da? Entonces voy trayendo cada año
dividiéndolo por la tasa de interés. Si yo tengo los 100 pesos y los pongo en un plazo fijo en el banco, el 10% anual, al final del primer año tengo 110 pesos. Y si esos 110 pesos los vuelvo a poner en un plazo fijo por otro año más, a lo largo con una tasa del 10%, al final del segundo año tendría 121 pesos, que serían los 10 del primer año más 21, que es el 10% de los 110, 11, perdón, 11 que sería la tasa de interés del segundo año. Quiere decir que si yo tengo 121 al final del segundo año, el año 0 es dividido por 1.10 para el primer año y dividido 1.10 para tal del segundo año al año 0. Entonces, las cuentas son bastante sencillas y sin embargo es lo que se llama como matemática financiera. Lo que van cambiando son muchos análisis, muchos indicadores que se hacen. Beneficio-costo, TIR, son dos clásicos, hay muchos más y depende del tipo de obra que estemos haciendo. Por supuesto que son obras que cuando ustedes las analizan, acá es un ingreso por venta de energía o un ingreso por venta de agua, entonces es bastante sencillo. Pero siempre al año 0, por lo general, la obra no se hizo y no sabés cómo te va a ir. Te puedo creer todo lo que vos me digas, que es una obra bárbara, emblemática, la gente está entusiasmada, que se haga la obra, pero no sabés qué sorpresa va a tener la obra a lo largo de su ejecución, si vendrá o no una crecida, si el suelo es tal cual lo estuve analizando, porque hice 2 prospecciones geodésicas o perdón, geotécnicas, quise decir. Tengo bastante conocimiento del suelo, pero cuando voy levantando todo el 100% del perfil del suelo, puedo tener sorpresas. Se pueden requerir otro tipo de tratamientos, costos inevitables que no estaban previstos. Entonces, por lo general, cuando existe una incertidumbre muy grande de qué es lo que vamos a encontrar, o los problemas que se podrían llegar a dar en las obras, se analizan obras donde a los costos se le agrega un 20%. Por supuesto que todo depende también del grado del proyecto ejecutivo. Por lo general, las centrales hidroeléctricas no existe un proyecto ejecutivo final acabado. No es un edificio que ustedes saben hasta el tipo de baldosa que van a poner y pueden contar la cantidad de ladrillos o de bolsas de arena que van a necesitar. Podrán tener algún problema con el tiempo, si llueve, si no llueve, si los vehículos tienen un atraso en la entrega de materiales, o la gente se enferma o no se enferma, o esta pandemia en particular. Pero el grado de incertidumbre por lo general lo van a tener del nivel de piso para abajo, que es lo que se van a encontrar para abajo. Del nivel de piso para arriba generalmente no es sorpresa. Y bueno, en las obras hidroeléctricas generalmente los proyectos se terminan de hacer a medida que se va avanzando. Hay algunos porcentajes previstos de variaciones y en particular los organismos de crédito, los que te van a prestar el dinero para hacer este tipo de obras, te van a poner algún grado de incertidumbre para ver cómo darían las cuentas. Entonces fíjense que en el primer caso, el caso original, la TIR, que era la tasa interna de retorno que se daba cuando el beneficio era igual al costo, ese punto se daba por una tasa del 11%, una tasa de descuento del 11%. Sin embargo, si yo aumento los costos en un 20%, la TIR, o sea, cuando el beneficio igual al costo, baja al 9,5, 9,3%. Y eso tiene varias lecturas. La primera es que si yo estoy tomando plata al 3%, yo de esta forma, con cualquiera de las dos opciones, tengo la garantía de que la obra me va a permitir pagar lo que me prestan. O sea, la obra va a ser muy rentable. El problema en este ejemplo sería si te prestan plata al 10%, que al principio con el 11 vos creías que estaba cubierto y después con todas las implicancias que puede tener la obra,
no quedás cubierto. Entonces vas a tener pérdida. Va a ser una obra que no te va a generar beneficios. Siempre desde el punto de vista económico estoy vendiendo electricidad, estoy vendiendo agua. Por supuesto que siempre en la parte política hay otro tipo de análisis, pero el concepto matemático de esta matemática financiera apunta a estos temas. El otro punto de vista puede ser desde los organismos de crédito. Yo tengo 10 países haciendo colas para pedirme plata para distintos tipos de obras, y yo tengo que ver a quién le presto. Entonces, si yo le voy a prestar plata al país A, que va a tardar 50 años en devolverme el dinero, y yo esa plata se la puedo prestar al país B, C y D, que a los 3 años me lo va a devolver, bueno, por lo general, las cartas magnas de estos bancos dice, dásela a B, C y D, que te van a devolver antes el dinero y vos se lo vas a poder prestar a otros países que también están en la lista esperando dinero, que también tengan rentabilidades que en vez de devolvértelo a los 3, te lo devolverán a los 5, a los 8, a los 10, pero no esperar 50 años para poder disponer del dinero y volverlo a aplicar. Entonces, por lo general, no es ni una cosa ni la otra, se hace un mix. Perdón. Pero muchas de estas obras, cuando se hacen créditos, se atienden muchas necesidades, dando prioridad a las obras de agua potable, a las obras de cloacas y otro tipo de obras de infraestructura que son impostergables en muchos casos. Así que una obra que va a generar energía posiblemente pueda quedar postergada en el tiempo, salvo que la relación beneficio-costo sea muy interesante. Bueno, y el primero de los ejemplos que uno va a analizar en nuestros tipos de análisis financieros es, por ejemplo, el diámetro de la conducción desde el embalse hasta la casa de máquinas. Este es el caso estrictamente, podría ser perfectamente Caracoles. ¿Qué diámetro le doy al túnel? ¿Qué diámetro le doy al túnel? Y esa es una pregunta muy importante para hacer. Porque cualquiera de ustedes, como proyectista, uno podrá decir, vamos a darle un diámetro de 6 metros, otro de 8 metros, otro va a decir, no, hagámoslo de 2 metros. Y bueno, yo sé que el costo de construir esa excavación, ese túnel, es muy caro. Habrán visto que se utilizaron cuatro frentes de ataque. Es una obra bastante compleja para hacer. Y se le dio un diámetro de 5 metros o 5 metros y algo más. Y bueno, esa obra tiene un costo. Y cuanto más grande es el diámetro, más grande es el costo. Entonces, si yo soy la empresa constructora, quiero que esa obra sea lo más chiquitita posible. ¿Por qué? Porque menor diámetro tengo menor costo. Sin embargo, cuando tengo menor diámetro tengo más pérdidas de energía. Y fíjense que por haber economizado 20, 30, 50 o 1 metro en el diámetro de centímetros o 100 centímetros en el diámetro de la tubería, hace que las pérdidas sean más grandes. Y si las pérdidas son más grandes, el salto útil es más chico. Y si el salto útil es más chico, ¿qué va a pasar? Que la energía que voy a generar a lo largo de 50 años o de 30 años va a ser menor. Entonces, si yo soy el operador, voy a querer que las pérdidas sean cero. Y si voy a ser el constructor, voy a querer que las pérdidas sean máximas, no me calienta. Yo quiero construir y construir el menor precio posible. Que es justo también, es lógico. Entonces, el proyectista es la persona que tiene que decidir cuál es el diámetro que le va a dar al túnel. Y ese diámetro va a salir de hacer una ponderación económico-financiera de cuál es el diámetro óptimo que compensa el costo de la obra con la ganancia en más o en menos, lo que sería la generación marginal de energía por haber hecho un diámetro mayor o menor. Y eso se hace con un análisis financiero. Entonces yo voy a considerar cuánto me sale hacer
10 centímetros o medio metro más en el diámetro del túnel, voy a calcular cómo van aumentando los costos, cuanto mayor es el costo del diámetro del túnel, y lo que voy a analizar es que a medida que el costo en el diámetro del túnel aumenta, la generación de energía va a ser mayor por las menores pérdidas. Y con una tasa o una tarifa de la venta de la energía planteada en términos constantes, a valores constantes, yo voy a poder saber cuáles van a ser los ingresos a lo largo del periodo de explotación por ese adicional, esa energía marginal que estoy generando. Bueno, habrá un valor que dirá que esa energía marginal paga el aumento en el diámetro, y habrá un valor de la energía marginal que diga que ese aumento adicional lo paga el mayor costo por un mayor diámetro. Entonces se hacen curvas que tienen que ver el diámetro versus la generación de energía, pero el diámetro es hoy, durante el periodo constructivo, y la generación de energía es a lo largo de 50 años una vez terminada la obra. Entonces, para poder hacer ese análisis a tiempo constante, tengo que aplicar las cuestiones financieras, y el tiempo cuenta. Por supuesto que no es lo mismo hacer el túnel el quinto año, el cuarto año, el primer año, o irlo haciendo de a poco. Entonces, cómo voy llevando ese costo al año cero es un tema que también hace a la conducción de la obra y a la planificación de la obra. De cualquier forma, por un tema de tomas, a mí me interesaría que también recalen en ver la toma. Fíjense que el dibujito no bien está en la presa, el diámetro es más grande. Fíjense que hay como una bocina. Esa bocina lo que trata de hacer es que uno puede considerar que dentro del embalse la velocidad es nula, y a medida que nos vamos acercando al conducto, las velocidades van aumentando. Cuando las velocidades aumentan, las pérdidas aumentan. Entonces, en la hidráulica básica, ustedes consideraron que la pérdida de carga, la entrada, era una pérdida de carga local, y acá está puesta con un saltito, la línea roja horizontal con la punteada. Bueno, yo lo que voy a tratar también es que esta pérdida de carga sea lo más parecido a cero posible. Entonces, generalmente las tomas las van a diseñar con una velocidad muy bajita, porque la pérdida local, acuérdense que era K por U cuadrado sobre 2G. Entonces, cuanto más bajo es U, más baja la pérdida. Entonces, por lo general tienen un abocinamiento. Y si miran nuevamente el último video de Caracoles, creo que es el 6.1, van a ver que al principio el túnel tiene un diámetro mayor al de la conducción, por lo que era casi 1 metro más. Bueno, tiene que ver mucho con esa transición de pasar de una velocidad casi nula en el embalse a una velocidad máxima que va a tener el túnel. Por supuesto, uno no pone cualquier túnel, no vas a hacer un diámetro excesivamente grande. Por lo general se fija no solamente la velocidad, que vos vas a decir, por ejemplo, que sea menor a 5 metros por segundo, y podés analizar, tomar 5,5 metros por segundo, según la cantidad de sedimentos que vayan, que estén presentes en el agua, y un montón de condicionantes adicionales, sino cómo va a trabajar la central. Acuérdense que yo le pasé la de los niwiles, y si viene siempre al mismo río, todos los túneles tuvieron distintos caudales de diseño. Entonces, mayor caudal de diseño, si la velocidad es la misma, los diámetros también tienen que cambiar. Bueno, entonces cuando ustedes toman el diámetro y analizan el costo, un mayor diámetro en el túnel hace que el costo suba. A mayor diámetro tengo mayor costo en el túnel y la construcción del túnel, y tengo más material, etc. Ahora, cuanto más, más grande es el costo del túnel, lo que dejo de perder de energía, desde un máximo, es cada vez más chico, porque las pérdidas son más chicas. Pudimos haber analizado la energía perfectamente la misma energía total. Sin embargo,
a mí me interesa este punto que es mínimo, y el mínimo se va a dar cuando la tangente en este punto sea la horizontal. Y la tangente horizontal es lo mismo que aplicar acá una derivada de los costos sumados. Entonces, considerar el salto total o la diferencia como pérdida, como hay una parte que siempre va a ser constante, que es el salto total, la derivada de una constante es cero. Por eso uno puede analizar cuánta es la energía que dejo de perder al aumentar el diámetro. Esto tiene que ver para un diámetro grande que las pérdidas son muy chiquititas. Entonces, la energía que dejo de generar, el salto útil y el salto bruto, va a ser muy pequeña la diferencia. En cambio, si el diámetro es muy chiquitito, la diferencia entre el salto bruto y el salto máximo es muy grande. Entonces, por eso que para los diámetros muy chicos del túnel, las pérdidas que se generan de carga son muy grandes y en la ecuación de la energía o de la potencia, el salto bruto eh, se mantiene y el salto útil es cada vez más chico, cuanto más chico es el diámetro. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora, esos análisis financieros también se pueden analizar para otro tipo de obras y siempre son distintas soluciones, por ejemplo, de ingeniería. Por ejemplo, acá estamos presentando un cauce, un curso de agua, donde eh, un recurso, un río donde tengo que sacar agua para abastecimiento de una población y la verdad que el agua no alcanza. Entonces la tengo que complementar con otro tipo de obra, como puede ser una perforación y sacar agua desde una napa. Por supuesto que el agua captada a superficie libre es la más económica porque la transporto a gravedad, mientras que el otro tengo que poner bombas, tengo que comprar las bombas, tengo que hacer una instalación eléctrica para las bombas y cada vez que bombeo agua, cada partícula de agua me cuesta energía de bombeo. Entonces, yo puedo analizar dos alternativas distintas. Una es exprimir al máximo el recurso hídrico, sacar todo el agua posible del recurso hídrico y aceptar fallas. Acá estaríamos aceptando la alternativa 1. Un 20% de falla, tengo entre un caudal mínimo y un caudal objetivo. Y la otra es decir, bueno, voy a fijar el caudal objetivo igual al caudal mínimo. Entonces yo voy a sacar del recurso siempre algo constante. Lo que figura sombreado es la diferencia entre el caudal de la demanda y el caudal objetivo. Entonces, en la alternativa 1, esa zona sombreada es el volumen de agua que yo tengo que bombear desde un pozo. En la alternativa 2, como mi caudal objetivo fue menos pretencioso y fue el del caudal mínimo, tengo la garantía del 100% en el recurso hídrico, pero todo el año tengo que bombear más agua. Y bueno, ahí están las dos disyuntivas. Por un lado tengo que hacer una presa, que lo tengo que hacer hoy. Me llevará 3, 4, 5 años hacerla. Y después va a trabajar prácticamente gratis. Con muy poca operación y mantenimiento voy a tener un volumen de agua determinado. La presa entre la alternativa 1 y la alternativa 2 va a tener distintos costos, obviamente. La alternativa 1, la presa es más cara que en la alternativa 2. Sin embargo, es fácil entender que en la alternativa 2 yo tengo que bombear mucha más agua, que decir que voy a consumir mucha más energía a lo largo de la vida útil para bombear agua, pero voy a tener que analizar los caudales de bombeo. ¿Por qué los caudales de bombeo? Y el caudal máximo. Porque cuando yo compro una bomba, ese caudal de bombeo por la profundidad en la napa me va a dar cuál es la potencia que tienen que tener los equipos. Entonces puede ser que yo tenga que hacer una instalación muy cara para usarla poco tiempo, o puedo tener una instalación cara para usarla siempre. Fíjense que más allá de que los dos dibujos tengan distinta escala, la diferencia entre el caudal de la demanda y el caudal mínimo, en los dos casos tendría que ser lo mismo, tendría que ser igual. Entonces, el costo de comprar bombas es exactamente el mismo, nada más que en el segundo caso van a estar trabajando mucho más tiempo que en el primer caso. ¿Y cómo analizo todo eso? Y bueno, tengo que hacer
el análisis de una obra con su estación de bombeo, y después el costo de operación y mantenimiento, fundamentalmente cuánta plata tengo que invertir en energía eléctrica para bombear, y lo mismo tengo que hacer para el segundo caso. Y bueno, son las expresiones típicas que van a encontrar en el apunte. Entonces, ustedes van a tener que elegir la alternativa más económica, que es lo que hace un ingeniero, a igualdad de solución, que es el caudal demandado por una sociedad, para dar la mejor solución, es la que me garantiza ese caudal al menor costo posible. Y bueno, usted tiene que analizar dos posibilidades acá en este ejercicio. Un político mirará esta y mirará de comprar agua y que la traigan en un camión cisterna de otro lado. Bueno, son más posibilidades. La ingeniería nos permite discernir entre estas dos cuál es la mejor. Hoy y siempre, ¿no? Y todas estas obras son muy sencillas de pensarlas, pensando que los ingresos anuales, el ingreso anual es lo que yo voy a cobrar por una tarifa de venta. Si vendo agua, el costo de la venta de agua. Quizá me va a tener que pagar la obra por un lado, si no, no la puedo hacer. Va a tener que permitir hacer las operaciones y mantenimientos programados a lo largo de toda la vida útil, y un beneficio incluido. Todo eso tiene que ser los ingresos. Entonces, cuando yo vendo energía, lo tengo claro. Cuando vendo agua, lo tengo claro. Lo que no tengo claro es quién paga cuando hago una obra para evitar que la gente se inunde. Porque yo estoy seguro que toda la gente no quiere inundarse. Entonces van a decir, hagamos la obra, pero después hay que pagarla. Y no valorizase el pago. O sea, ustedes quieren comprar agua para consumo, cada vez que abren la canilla, toman un vaso de agua, ven el beneficio. Abrir la canilla y tener agua, o abrir la canilla y no tener agua, ustedes ven el beneficio en ese caso. Ahora decir, no me inundo, y digo, bueno, llovió mucho, llovió poquito, y no, viste, con esta lluvia no, es muy subjetivo. Entonces, los controles de inundaciones también se analizan a tiempo real, que es hoy, y a tiempo futuro, porque la tasa de crecimiento demográfico va a ir creciendo, cuáles serían los daños evitados. Entonces, por lo general, hay distintas formas de analizar eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale el agua potable? Y yo lo valoro mucho, sí, está bien. Pero después todos queremos pagar una tarifa en función del consumo, salvo que consumamos mucho, ¿no? Entonces tengo el derecho al agua y muchos derechos atrás de cada una de las interpretaciones. Entonces, siempre se genera algún grado de conflicto a la hora de analizar los beneficios, si son más materiales o más subjetivos, pero el ingeniero no tiene que perder de vista que hay un beneficio atrás y lo tiene que poder ponderar, porque si no lo podemos ponderar, no podemos saber si estas obras son viables o no viables. Entonces, cuando ustedes miran un ingreso por venta de energía, se fijan en la factura de luz o de energía eléctrica consumida, se fijan cuál es la potencia o la tarifa que tienen aplicada a cada kilovatio hora que están consumiendo, y en función de la tarifa y de lo que produzca o genere una central hidroeléctrica, pueden saber cuáles son los ingresos anuales que va a tener una central. Así que el ingreso está bastante claro y tiene que ser tal que permita que las obras se hagan, porque si no, puedo necesitar energía, pero si la obra no es viable no se hace y sigo con un sol de noche. Y lo mismo pasa con el riego. El riego, bueno, también tiene distintas perspectivas según quien haga la obra y quien la mantenga. Pero por lo general, y las causas políticas, porque muchas veces las obras se hacen para que se establezcan poblaciones. Entonces, uno puede decir, vamos a poner bajo riego una determinada superficie de suelo, donde hoy no vive nadie, pero el objetivo es, más que generar alimentos, es generar recursos para que la gente viva en ese determinado lugar. Y fue prácticamente parte de la historia argentina, el establecimiento de las poblaciones y darle las características que no dependan del clima para que se desarrollen
muchas poblaciones, especialmente en zonas áridas. Y a veces el riego también puede ser que uno lo vea desde el punto de vista que la gente tiene un incremento en sus ingresos, tiene mayor beneficio por contar con agua, porque siembra más hectáreas, porque tiene rindes mejores. Entonces, bueno, puede analizar el Estado como un aumento en sus ingresos derivado de mayores impuestos. O directamente decir, bueno, independientemente de eso, una parte del ingreso, lo que va a pagar la obra, puede ser en muchos casos el canon. Uses 1 metro cúbico o uses 100 metros cúbicos, hay que pagar la obra y eso te cuesta tanta plata por mes o por año. Y a veces son análisis políticos. Pero bueno, convengamos que las visiones que todo el mundo puede tener sobre los temas pueden variar. Sin embargo, el tema de la ingeniería, que es el que a nosotros nos compete, es el importante, y es ver cómo se pueden llegar a pagar estas obras. Bueno, después tengo el caso de los, bueno, una opción también sería que los regantes entre ellos digan, vamos a hacer una vaquita, hacemos la obra y entonces nosotros manejamos el agua. Pero bueno, por lo general, como los ríos no son privados, no son públicos, este tema es medio complejo de analizar en Argentina, pero hay otros países del mundo donde los ríos terminaron siendo privados, caso de Chile, que le cuesta mucho cambiar la ley. Pero bueno, el río es el que lo había mejor pagado en su momento, entonces especialmente las mineras, la industria minera muy importante, y tenía prioridad sobre el consumo para abastecimiento humano. Con esto queremos decir que en cualquier parte del mundo los criterios pueden ser distintos y nosotros tenemos que ir analizando también la situación donde trabajemos. Y en el caso en particular del control de inundaciones, siempre los beneficios van a estar por los daños evitados. Viene una inundación, perdí casi todo, hoy con la obra no pierdo nada, hay un beneficio. Entonces la disposición a pagar será distinta, pero cuando el riesgo está latente, nos complica mucho la existencia. Uno a veces lo puede pensar desde el punto de vista de hacer una red fluvial en una ciudad como puede ser La Plata, Berizo o Ensenada, y bueno, uno dice, bueno, sube el agua en la esquina, pero o en la calle se anega, o entró el agua en casa y no quiero que entre más el agua en casa y se complica la situación. Pero también muchas veces los grandes ríos tienen sus planicies de inundación, que es donde los suelos son fértiles, donde la gente hace la actividad económica. No se olviden que el río Nilo en el antiguo Egipto era el lugar que era el motor de la economía de estos pueblos. Y lo mismo en el Asia Menor, el Tigris y el Éufrates, eran lugares donde la economía se movilizaba a través de los ríos y sus planicies de inundación. Bueno, cuando las inundaciones son muy grandes, se pierde todo, la gente se trata de ir o trata de buscar otro tipo de actividad. Y a veces cuando compete un país entero, la economía de un país, bueno, uno busca medidas de forma tal que no sea nociva a la gente y los beneficios sean para todos. Entonces, en esos casos, hacer control de inundaciones tiene una perspectiva importante. La ciudad de Chipoleti, el establecimiento de la ciudad fue o quedó dependiendo de las obras que se hicieran para el control de inundaciones. Fueron las primeras obras que se hicieron en la zona de Comahue. Control de inundaciones. La gente invertía, los colonos invertían, venía una crecida, perdían todo y se querían ir y volverse para otro, o irse para otro lado. No digo Buenos Aires porque no sé de dónde eran originarios. Y justamente las primeras obras apuntaron a hacer un control de inundaciones de forma tal que la gente no pierda sus bienes y se establezcan economías y humanos, colonias humanas en esa zona.
Bueno, este simplemente es un gráfico que tiene en cuenta, cuando uno analiza los caudales, van a ver que las probabilidades bajas son con caudales chicos, ¿no? Entonces, y las probabilidades, la probabilidad baja, o sea, es la inversa de la recurrencia. Una lluvia que tiene una recurrencia de 1 año, 2 años, son lluvias frecuentes, por lo general son de bajo caudal, el caudal generado. Cuando la probabilidad es muy bajita, del 1%, del 1 por 1000, las recurrencias son 100 años, 1000 años. Entonces, son grandes caudales, pero que tienen muy poca probabilidad de ocurrencia. Por supuesto que cuanto más grande es el caudal, más daño generaría. Y en el gráfico superior uno puede sacar una foto de la situación actual. Tengo un sistema pluvial, un sistema de drenaje, un sistema del río, que para distintos caudales genera distintos daños. Y si hago el producto de ese daño por la probabilidad que suceda, tendré una curva como la gris que tengo en el primer caso. Y después puedo hacer un análisis de decir, bueno, voy a hacer una obra tal que el caudal que ahora empieza a generar daños deja de ser Q0 y pasa a ser Q de diseño. Con lo cual, los caudales pueden seguir viniendo igual que antes, pero los daños que van a generar van a ser más chicos porque va a haber una obra que va a tener una eficiencia mayor. Entonces los daños generados van a ser menores y vamos a tener las líneas punteadas rojas y grises abajo. La diferencia entre la línea gris llena y la línea gris punteada es justamente el daño evitado, económicamente hablando. Por supuesto que si eso fuera un valor analizado y lo vemos en una escala logarítmica, vamos a ver que los que generan grandes daños son los caudales chicos, los que tienen probabilidades de 2, 5 y 10 años. ¿Por qué? Porque son más frecuentes. Entonces, por más que el riesgo asociado a una lluvia de 100 años genera un caudal muy grande, la probabilidad es del 0,01. Por eso que las curvas pasan por un máximo. Bueno, y si hacemos un análisis, por supuesto, también beneficio-costo, con un análisis financiero, lo traemos a un año cero, yo puedo analizar las obras que puedo proponer y ver cómo serían las relaciones beneficio-costo. Entonces, sería muy fácil decir, vamos a poner debajo de una calle un caño de 60, 80, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 2 metros para sacar agua, y vamos a poder comparar costos frente a daños evitados. Sin embargo, las situaciones o las soluciones no son tan directas en ese sentido, porque a veces tendremos que hacer de un conducto de 5×4, tendremos que pasar uno de 20×8 y no lo podemos materializar. Entonces tendremos que analizar otro tipo de alternativas y complejidades distintas. Pero bueno, hay caudales de diseño que están asociados a recurrencias de diseño que hacen que las ecuaciones, estos indicadores, análisis económico-financiero, sean positivos, relaciones beneficio-costo mayores que 1 o no. Y por lo general, las obras se hacen simplemente porque son viables de hacer y son soluciones de tipo estructural. Siempre la solución del tipo no estructural, como puede ser un ordenamiento del suelo, termina siendo mucho más económica, o sea, evitar que la gente viva en zonas inundables. Ahora, cuando es la actividad económica, el suelo fértil, está en una planicie de inundación, bueno, esto hay que analizarlo con más razón económicamente. Bueno, yo termino de grabar la clase esta acá, voy a tratar de buscar algún otro complemento, pero en principio esta será la clase de cálculo económico.